Querido David Felipe Arranz. Muy buenas tardes. Que no Cristina capitán Cabel. a la triste. Bueno, podría ser. todo puede ser. Todo puede ser. En este programa todo puede ser. Bienvenido. Muchas gracias. Hoy vas a hablarnos de la saga del capitán a la triste, de Pérez Reverte, y de en qué se ha basado el señor Reverte para escribir esta saga. Aprovechando que se acaba de publicar el 9º tomo de las aventuras del capitán a la triste, que es Misión en París, Arturo Pérez Reverte lo ha enviado a París, al entorno del cardenal Richelieu. ¡Uf, qué maravilla! Y a la enorme rivalidad que había entre el Imperio español y el Imperio francés. Y sobre todo, siempre, como digo, ese olfato que tienen los grandes escritores, en este caso Arturo Pérez Reverte, para un contexto de hechos reales, unos personajes reales, el conde duque de Olivares, Francisco de Quevedo, todos esos personajes a los que añade la ficción del capitán a la triste. Aquí los tenéis, los 9 títulos. 8. Bueno, sería, sí, bueno. Aquí hay 8. Bueno, hay 9. Este es el último, Misión en París. Bueno, son 8 por lo que veo, sí. Sí, son 8, bueno, son 8. El caso es que... Ya son suficientes. No, está no muy sé bien. si amenaza con más, pero ya 8. Está muy bien porque sirve, como él dice, para que todo ese siglo de oro que su hija Carolina, cuando estudiaba en el cole, veía a su padre que era insuficiente. Es decir, pues en el currículo, el siglo de oro que tanto ha alimentado la fantasía tuya y mía y de tantos españoles, desde Miguel de Cervantes a Lope de Vega, pasando por el propio Quevedo, que está en las aventuras de la triste, siguiendo por Calderón, pues todo ese magma estaba desapareciendo. Y entonces, entre eso y que a Arturo Pérez Reverte le fascinaba el Don Juan Tenorio, claro, y otras novelas, como Los Tres Mosqueteros, el ciclo de Víctor Hugo, de la novela, vamos a decir, del siglo XIX, novela por entregas. Y entonces ideó este capitán a la triste, sirviéndose de varios elementos reales y de varias vidas de soldados que escribieron sus autobiografías. Aquí estamos viendo Los Tres Mosqueteros, que muy oportunamente, esta es una película del año 48, va a introducir en esta saga. Porque, fíjate, por ejemplo, Alejandro Dumas hacía lo mismo que él. Te coge un cardenal Richelieu, que era un personaje real, y te mete a D'Artagnan, que era la invención. Entonces, de esa coctelera es donde nace una fantasía pues muy estimulante. O sea, que son novelas basadas en personajes que existieron. Ahora voy a hacer el recorrido para que tomen nota nuestros telespectadores acerca de qué libros son imprescindibles para que alucinen y vean que la realidad supera la ficción. Siempre supera la ficción. Tenemos unas autobiografías de grandes soldados escritores en los que, bueno, Pérez Reverte, vamos a decir que mojó su pluma y se inspiró, como la autobiografía de Jerónimo de Pasamonte, imprescindible, la vida del soldado español Miguel de Castro, escrita por él mismo, las memorias de don Diego Duque de Estrada, comentarios, fijaos qué interesante, comentarios del desengañado a la historia de su vida. Y luego, por último, la más famosa. Señoras y señores, que les puede parecer a ustedes alucinante todo lo que hizo este señor. Bueno, este señor viajó al Imperio Español en Nápoles y Sicilia, se fue a las guerras de Flandes. Alonso de Contreras, vida del capitán Alonso de Contreras, cuyo estilo, el propio Alonso de Contreras, dice, fíjate qué bonito, esto es muy castellano, voy a escribir esto, y dice, ello va seco y sin llover. Es decir, huye de la afectación de la prosa, ello va seco y sin llover. Que podría yo decir que es el estilo de Arturo Pérez Reverte, es decir, que va seco y sin llover. Aquí le tenemos, seco y sin llover. Seco y sin llover. ¿Qué es lo que a él le gusta? Pues el miliciano de dudosa extracción social, pendenciero, dispuesto al saqueo, pero que mantiene unos códigos de honor. Junto a estos elementos reales de las crónicas y memorias de soldados en el frente del Imperio Español, podemos destacar una novela de piratas que escribió Rafael Sabatini, y si queréis poner el tráiler, se titulaba El Capitán Blaz con Errol Flynn, que cuando también éramos jóvenes... Ahí está, en blanco y negro, claro, fíjate. Bueno, por ejemplo, todo esto de tener
moral un poco adaptada al contexto, vamos a decir, ahora diríamos una moral dudosa, pero sí unos códigos de los piratas. Es decir, el pirata sí puede tener una moral dudosa con respecto a los códigos que el imperio puede manejar. Claro, los ejércitos, ¿no? Pero los representantes tiene de los una ejércitos. ética interior incuestionable. Lealtad a los amigos, una cierta conducta, valores como la defensa de los más débiles, puede ser. ¿Quieres decir que eso también lo tenía? Esto también lo tiene el capitán Alatriste. Es decir, es un personaje muy desengañado políticamente, pero a la vez intachable en cuanto a los valores esenciales. Él, por ejemplo, sí es un justiciero en el sentido sociológico del término, algo que es muy romántico, pero cuestiona muchísimo los resortes del poder, aunque el poder también le contrate para, en esos tercios de Flandes... Si conviene... Si conviene, exactamente, si a conviene. los gobiernos, pues se contrata a piratas o a lo que haya menester. El concepto que podíamos manejar es el de mercenario, porque en realidad las tropas españolas contratadas por Carlos V para las guerras de Flandes, pues era por una soldada, no iban gratis, eran milicianos de ocasión. Recomendación para esta última entrega del Capitán Alatriste para los que no lo hayan leído aún. Importantísimo. ¿Cómo hay que enfrentarse a esta entrega? Esta entrega nos va a descubrir que el Capitán Alatriste, al igual que grandes personajes del Siglo de Oro, como el propio Francisco de Quevedo, se vieron envueltos en tramas de espionaje alucinantes, porque a la vez los imperios, junto a las guerras, buscaban otros atajos para terminarlas a través del espionaje. Bueno, acuérdate de la Milady de los Tres Mosqueteros, que era una espía bastante malvada y que además influye muchísimo en el concepto del personaje femenino que tiene Arturo Pérez Reverte.